Bienvenidos a Garden Depot. El día de hoy está haciendo un frío aquí horrible en la ciudad de Guatemala y por eso me fui a preparar un tecito y aproveché para ponerle algunas plantas medicinales. ¿Saben por qué lo hice? Quédense porque hoy vamos a hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de las plantas medicinales. Hipócrates puede ser conocido como el padre de la medicina, sin embargo muchos creen que este reconocimiento se lo lleva Galeno y sobre todo lo hacen basados en los múltiples tratados que él escribió acerca del uso de plantas medicinales para tratar distintos males. Sin embargo, el uso de las plantas como medicinales viene desde hace mucho tiempo atrás. Incluso, según registros, los egipcios en los años 1700 a.C. ya utilizaban algunas plantas como el ajo y el enebro para tratar distintos males. En los tiempos de Ramsés III ya se utilizaban algunas plantas como el cáñamo para tratar males de ojos como el glaucoma. En Grecia se utilizaba la amapola para el llanto infantil. Y en los tiempos de Hipócrates, 400 años antes de Cristo, se utilizaba la albahaca y el jengibre para distintos males. En esta época ya empezaba a formularse la teoría de los distintos humores y los fluidos corporales. Hipócrates calificó los alimentos y plantas entre secos, húmedos, fríos y calientes, y todo junto a la teoría de los humores ayudaba a solucionar ciertos males. Mantener el equilibrio en estos alimentos y también hacer ejercicio y respirar aire puro era esencial para mantener buena salud. Pedeaños Dioscórides, y perdónenme si todos estos nombres no los digo bien, escribió el clásico de materia médica a los años 60 a.C. y este fue un referente en la medicina durante más de 1500 años. Se dice que fue médico y cirujano para Cleopatra, Antonio y Nerón. Él utilizaba el perejil como diurético, el hinojo para la bajada de la leche y el marrubio blanco con miel como expectorante. En este entonces se creía que la tierra estaba formada por 4 elementos principales: agua, aire, tierra y agua. Y estos se relacionaban con las 4 estaciones y también con distintos elementos de humores y fluidos de las personas. Por ejemplo, el elemento agua estaba relacionado con el frío y la humedad, y esto estaba relacionado con un temperamento flemático y con el invierno. Aquí vienen problemas como el catarro y problemas de pecho que se solían tratar con tomillo, ya que el tomillo tenía una propiedad cálida y desecante. Basado en esto, el herbario de Dioscórides tenía hasta 600 plantas y todas estas estaban calificadas. Se calificaban según su carácter, su aspecto y la parte utilizada. Los romanos dieron forma a todo esto y convirtieron la medicina en un negocio. Para los romanos, el cuerpo humano era una máquina que debía de ser reparada. Tras la caída del Imperio Romano, los árabes recibieron el galenismo con mucho entusiasmo y lo fundieron con distintos conocimientos egipcios que ellos tenían previos sobre la medicina. Probablemente el referente más popular es el Kitab al-Kanun, no estoy segura si se pronuncia así, por favor corríjenme, que este estaba basado en los principios de Galeno y fue traducido al latín y a varios idiomas. Este libro también fue utilizado como referente en la medicina moderna. Los árabes introdujeron ciertas plantas como la nuez moscada, el azafrán, el clavo y el zen. Por otro lado, 2500 años antes de Cristo se venía desarrollando la medicina ayurvédica. Esta relacionaba el microcosmos individual con el cosmos. En el centro del sistema se sitúan las 3 fuerzas primarias: prana, agni y soma, vida, luz y armonía. Aquí también existen 4 elementos, pero le agregan un elemento que sería el éter. Entonces tenemos agua, fuego, tierra, aire y éter. Este era un nebuloso vacío que ocupaba todo el espacio y que también era reconocido por los antiguos griegos. Los 5 elementos eran transformados en humores que influían directamente con la salud y el temperamento. La medicina ayurvédica hace hincapié en un enfoque holístico de la salud, donde al enfermo se le debería dar un tratamiento integral que incluye alma, espíritu y mente. Este tratamiento podía incluir la meditación, el ejercicio y la ingesta de hierbas. La medicina china tiene una historia de 2500 años antes de Cristo. Aquí se conocían 5 elementos principales: fuego, metal, tierra, agua y madera. Y estos elementos deberían
permanecer en armonía para mantener la buena salud. Asocian cada elemento con distintas partes del cuerpo, emociones, colores, estaciones y sabores. Por ejemplo, la madera es la estación de primavera y su color sería el verde. El fuego lo relacionan con el verano. El agua lo relacionaban con los riñones. La teoría de los opuestos del yin-yang complementaban esta teoría. Se recuerdan que les comentaba que los griegos daban tomillo, que era seco, para problemas húmedos que ellos creían, pues algo así viene siendo esta teoría también. También la mitología china tiene mucho que ver en el uso de medicinas. Ellos creen que Shen Nong clasificó y seleccionó las plantas medicinales y también inventó la agricultura. En la actualidad persisten sistemas tradicionales en la cultura china y también existen sistemas modernos, pero se siguen manteniendo ciertos estilos clásicos sobre el tema de la salud. Ellos administraban las hierbas en forma de pastillas y polvos, y aunque también utilizaban los medios convencionales como sopas y decocciones. En la Edad Media y tras la caída del Imperio Romano no se perdieron estos conocimientos. Sin embargo, estos fueron nutridos con nuevos conocimientos de nuevas culturas que iban llegando a la región. En esta época la Iglesia jugó parte importante sobre la medicina y la salud. Sin embargo, todavía le faltaba mucho a la medicina para poder llegar al punto en donde se encuentra hoy en día. En la Edad Media todavía se atribuían ciertas enfermedades, por ejemplo, a venenos voladores o duendes y cosas por el estilo, e incluso habían remedios para esos males. Y aunque había muchas medicinas populares como la verbena para tratar ciertas enfermedades, también se acostumbraba a llevar amuletos, por ejemplo, para curar o para proteger del mal de ojo u otros problemas. Las escuelas de medicina se expandieron y en todos los ministerios ya se atendían a los enfermos y también se cultivaban plantas medicinales. La curación se obtenía tanto por medio de la oración como por medio de la medicina. Ya en los años 1500 ya existía una revolución en el tema de la salud y la medicina. Sin embargo, también habían muchas personas que se aprovechaban y eran llamados charlatanes, y también había mucho aprovechamiento económico y habían ciertos problemas con el tema de las medicinas. Paracelso condenó a muchos boticarios y médicos debido a los complejos purgantes eméticos que estos prescribían. Defendía el retorno a las viejas costumbres medicinales y al uso de la teoría de la asignatura y las señales. Esta teoría decía de que el aspecto de las plantas daba señales de qué males podía curar. Por ejemplo, la nuez moscada y el nogal tenían una forma parecida a la del cerebro. Por eso se creía que ayudaban a fortalecer la actividad mental. La actitud de Paracelso empezó a crear una guerra entre los médicos, los boticarios y los recolectores de hierbas. Esto se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII y esto hizo que cada vez la medicina fuera quedando en manos de los médicos profesionales con estudios universitarios, mientras que la dispensa de medicamentos iba quedando a manos de los boticarios. Y se ponía énfasis en ciertos medicamentos como el mercurio y el antimonio. Los primeros europeos que llegaron a América llevaban sus propias medicinas. Muchas de estas empezaron a cultivar ya en territorio americano. Sin embargo, también de aquí obtuvieron ciertas prácticas, tradiciones y ciertas plantas que no existían en Europa. El herborismo de los nativos americanos era de tipo chamánico. Se centraba en la brujería y la hechicería. Por medio de tambores, sonajas y fumando ya sea tabaco o peyote, el hechicero entraba en un trance que le permitía hacer un viaje espiritual. En este viaje, él trataba de encontrar el alma de la persona enferma para traerla de vuelta y sanarla. En Sudamérica se siguen utilizando estos viajes, ¿verdad? Y se utilizan ciertas hierbas, por ejemplo, la ayahuasca en Perú y en Ecuador. Pero no eran los únicos. También estos viajes con distintas plantas o incluso hongos o ciertos productos también eran utilizados, por ejemplo, en Siberia e incluso en Europa. En el siglo XVIII se comenzó la identificación de ingredientes activos que poseían ciertas hierbas para utilizarlos ya de manera medicinal. Estos productos ahora tendrían una apariencia, forma y características completamente diferentes a las hierbas originales. Al principio, estas drogas solo podían obtenerse a base de extractos medicinales,
Sin embargo, más adelante se fueron descubriendo las distintas estructuras químicas y ahora muchas de las medicinas están hechas a base de estas estructuras. Una de las primeras drogas modernas aisladas a partir de plantas es la morfina. Esta se obtuvo a partir de cristales blancos de la adormidera. Después se obtuvieron la aconitina a partir del acónito, la emitina a partir de la ipecacuana, la antropina de la belladona y la quinina de la quina. Todos estos compuestos son extremadamente potentes y antes solo se podían obtener por medio de plantas hasta que se descubrió cómo sintetizarlos. El gran salto se dio en 1852 cuando se logró sintetizar artificialmente por primera vez la salicina. Esta fue identificada como uno de los ingredientes activos de la corteza de sauce. Gracias a esto, en 1899 Bayer lanzó el ácido acetilsalicílico, que hoy es conocido como la aspirina. Y aunque en la actualidad las plantas y alimentos son conocidos por su función culinaria, no debemos olvidar que todas estas tienen ciertas propiedades y compuestos químicos que pueden ser beneficiosos para la salud y también pueden utilizarse como remedios. Podemos utilizar una base de todo este recorrido que han tenido las plantas medicinales en las distintas culturas para ir elaborando una dieta más equilibrada. Si vimos algo en común que tenían las distintas culturas en distintas partes del mundo y en distintas épocas que buscaban un equilibrio, tanto del cuerpo, de las emociones, como del ambiente, etc. Podemos tomar estos ejemplos como referente para crear una alimentación más correcta y balanceada. Así que todo esto fue por el video de hoy. Quise darles un pequeño recorrido a través de la historia sobre las plantas medicinales y con esto empezaremos posiblemente una nueva sección donde hablaremos sobre el cultivo y el uso de ciertas plantas medicinales. Recuerden por favor suscribirse y compartirnos en sus redes sociales y por favor coméntenos qué les pareció este video y sobre qué otro tema quisieran aprender. ¿Han utilizado ustedes las plantas medicinales? ¿Les gusta hacerse un tecito de manzanilla o de algo y se sienten mejor? Yo la verdad que sí, he probado muchas y poco a poco les voy a ir dando los tips de los productos que yo utilizo. Por favor suscríbanse, nos ayudan mucho dejando su like. Así que nos vemos en el próximo video.